Y no me queda más que dar pie a nuestra primera conferencia magistral, la cual dictará el doctor Rubén Pecci. Él es arquitecto, como lo mencionaba el doctor Carlos, y doctor en sustentabilidad y regeneración urbana. Actualmente es presidente de la Fundación CEPA y del Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales. También es director de la Cátedra UNESCO, Juninchuin para el Desarrollo Sustentable. Tenemos la conferencia bajo el título Cambio de paradigma hacia la sustentabilidad. Doctor, bienvenido a su casa, la Facultad de Arquitectura. Muy buenas tardes, queridos amigos, antiguos y nuevos. Veo caras amigas de verdad, de mucho tiempo, y veo algunas personas que están más autorizados que yo para estar en este lugar. Pero me cabe la responsabilidad de representar a la red FLACAM, la red del Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, en el cual creemos cada vez más, porque creemos en las redes, porque creemos en lo comunitario, porque creemos en la búsqueda del entendimiento. Agradezco infinitamente esta hermosa cantidad de gente, muchos jóvenes también, agradezco infinitamente. Y sepa el director de posgrado, sepa la vicedirectora de la escuela y sepa la directora de la escuela, a quien ya considero una antigua amiga, que me tienen como amigo para mucho tiempo, no a mí, sino a la red FLACAM. Gracias, Carlos, por tus palabras, han sido muy generosas, pero con una profunda sinceridad. Creo que es uno de los seres menos hipócritas que yo pueda haber conocido en mi vida. Y la hipocresía es lo más odioso que puede haber. Entonces, mis amigos, les voy a hacer un pequeño paseo, yo diría, por esto que buscamos cada vez más en el mundo, donde un Harari ha vendido creo que 20 millones de copias de sus libros porque la sociedad tiene que ir hacia la inteligencia y la inteligencia artificial nos está inundando y entonces todos creemos que con la artificialidad, todos creemos que mi conferencia es esa pantalla. Mi conferencia no es esa pantalla, me ayuda a comunicarme. Entonces creo que esta sociedad del conocimiento, ¿para qué? ¿Para quién? Y sobre todo, ¿cómo? Hoy hay un momento en el mundo, en este cambio de época que nos indica claramente Edgar Morin, uno de los grandes filósofos del futuro, con sus 100 años y pico. En este cambio de época, ¿qué nos puede dar la sociedad del conocimiento si elude el compromiso del para qué, con quién y cómo? Yo creo que lo que tiene que buscar el conocimiento es el bien común. Y esto alguien me podrá decir, bueno, chocolate por la noticia, todos lo practicamos, todos lo queremos, lo dicen casi todos los políticos. Pero ¿en qué consiste el bien común? ¿Qué nos da el bien común? El bien común consiste en aquello que beneficia a la sociedad, incluyendo tanto a ciudadanos como a sistemas sociales e instituciones. Garantizar el bien común de toda la sociedad. Pues, sin embargo, lo que estamos viendo es que crece la pobreza en el mundo y ya hoy se habla de un pobrismo como una característica típica del tiempo que estamos viviendo. Y crece la pobreza para muchos en lo material, pero para casi todos en lo espiritual e intelectual. El credo del crecimiento es una de esas manifestaciones más duras y cuestionables. Lo dice un alcalde cuando va a subir a gobernar su pequeño o gran municipio. Tenemos que crecer, señores, vamos a crecer, vamos a ser grandes. Y a veces yo pienso, sería como una madre, un padre, no sé, que viene a su chiquito y le dice, ojalá seas muy grandote, pero no más de cierta altura, no más de cierto peso, no más de cierta labia, no más de cierto corazón, porque entonces no vas a poder vivir bien. Entonces, ¿de qué se trata el bien común? A mí me parece que esta pintura, cada vez más pienso por el arte, discúlpenme, cada vez más pienso por el arte. Y esto lo he aprendido leyendo a Albert Einstein, cuando nos decía que
En tiempos de crisis solo la imaginación puede superar al conocimiento. Y la imaginación es artística. Y en este cuadro de Rafael Sanzio, que él denominó la Escuela de Atenas, se ve la plenitud de aquel pensamiento renacentista que no siempre se desarrolló para el lado buscado, pero que en ese tiempo para Raffaello, era un ámbito magnífico, abierto y cerrado, interno y externo. Tiene paredes, no sé todas, tiene puertas, no se las ve, tiene cielos, la mayor posible. ¿Cuánta gente tiene? Grupos, debatiendo, sentados informalmente. Y algunos sabios que aparentemente vienen allí compartiendo su ideal. Yo creo que en esta pintura de Rafael Sanzio está contenido el cambio de época. Y a partir de ello voy a introducir una pequeña modificación en la conferencia que no la tengo registrada en las láminas porque, como dijo Carlos, estoy permanentemente trabajando en mis neuronas y me dicen que cuando el Renacimiento empezó a pintar figuras humanas, empezamos a creer que los seres humanos éramos los más importantes. Y cuando el Renacimiento, como en esta pintura, pone el acento en el contexto, esa pintura está representando una vocación profunda de diálogo, de interacción, de comunidad y de poner el poder a la búsqueda del amor, Mahatma Gandhi, y no el amor al servicio del poder. Yo creo que hoy tenemos que invertir todo nuestro pensamiento y dejar de pensar en figuras individuales para pensar en figuras colectivas. Y les quiero decir con total franqueza que en este momento yo me siento tan emocionado por aquel rostro allá en la última fila como por mi querido amigo Rafael Mata o mi estimada señora directora. Cada vez aprendo más enseñando. Y entonces aparece la sustentabilidad, el nuevo credo. Voy a decir rápidamente antes que me olvide después. Hoy yo creo que tenemos que buscar otra vez los ideales de la Revolución Francesa o de la independencia de Estados Unidos 15 años antes. Libertad, fraternidad e igualdad. No ejercemos la fraternidad y mucho menos la igualdad, sin los cuales la libertad es falsa. Pero no es suficiente con mirar 2 siglos antes. Tenemos que saber también mirar para adelante. Entonces, libertad, fraternidad, igualdad y sustentabilidad. ¿Por qué? Porque sin sustentabilidad nos quedamos sin mundo. Sustentabilidad es la habilidad de lograr una prosperidad económica sostenida en el tiempo, protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales del planeta y proveyendo una alta calidad de vida para las personas. Bien común y sustentabilidad son sinónimos. Desde una concepción planetaria, de una Gaia planetaria para la calidad de vida. ¿Hice algo mal? No. Pero claro, hoy la sustentabilidad es un nuevo nombre del bien común, pero el bien común requiere el desarrollo innovador de la inteligencia del bien común. Y yo creo que ahí está el problema. Hace 2 siglos, casi 3 siglos, según algunos autores, que las ideas liberales en la economía, en la política, que trajeron grandes cambios, fueron luego dominadas nuevamente por el poder centralizado en los grandes poderes monárquicos, en los grandes poderes económicos y en los nuevos poderes industriales. Y contra ellos toda una oposición socialista, de abajo para arriba, emocionante, pero que estuvo masacrada en las calles de París en la Revolución de 1851-54. Nos perdimos inculcando que la inteligencia era saber, y el mayor inteligente era el doctor. Título que me ayudó a obtener mi querido Rafael, pero que yo valoro de otra manera, por la gente humana con la cual trabajé para llegar a ello. Por ejemplo, Rafael. Entonces, ¿qué inteligencia hablamos? ¿De qué inteligencia hablamos?
Inteligencia quiere decir no saber más, sino saber hacer. Vale decir, volcar a la práctica. Hemos volcado a la práctica a la sustentabilidad recién con experiencias muy recientes y muy innovadoras y muy parciales, como la que me acaba de contar mi amigo Juan Ignacio Barragán. Estamos empezando, pero apenas. Mientras tanto, las fuerzas destructivas van por el lado del consumismo, del crecimiento, de la opulencia, del credo en la potencia de las armas y de la violencia. Pero inteligencia quiere decir otra cosa, mis amigos. Del latín, inteligencia, quiere decir saber ligar, saber ver entre, saber pensar así y no así. Hasta a veces los gestos son importantes para ser redimensionados. Este gesto es un gesto de que yo triunfo. Este otro gesto te señalo. Somos, yo, tú, no nosotros. El cuadro de Rafael de la Escuela de Atenas es un cuadro, es un abrazo en los espacios de una hipotética Grecia clásica. Recomiendo, me permito hacerlo, mi estimada decana de la Clora. La Facultad de Arquitectura es una facultad de arte, tiene que ser una facultad de arte, pero arte de buen vivir, no de poner ladrillos, arte del buen vivir. Los buenos ladrillos los ponemos hasta con la computación ya, automáticamente. La arquitectura tiene que enseñar a vivir mejor, o ayudar, y aprender para eso de la gente. Entonces, saber hacer, tenemos que saber hacer la sustentabilidad, adoptando lo que ya el informe Brundtland nos dijo en 1987 desde las Naciones Unidas. ¿Y cuáles son los componentes esenciales que hemos llegado a entender? Estamos aprendiendo, estamos escuchando. Este encuentro internacional, el primero, con orgullo, digo, con orgullo de estar aquí, digo que sea en Monterrey y en mi ya querida Universidad Autónoma de Nuevo León. Tenemos que aprender a hacer la economía circular, reciclando el agua, como decía recién, el agua potable, San Ignacio. Comprendiendo, como dije ayer, esta mañana en un reportaje, que saber hacer un mole oaxaqueño es quizás mayor sabiduría que saber desarrollar una nueva plataforma electrónica. Y no tengo duda de que la historia va a registrar que México tiene la mejor comida del mundo. Si los mexicanos se asumen como la mejor comida del mundo, colectivamente, interactivamente, desarrollándola, viendo a un chef como un sabio y un gran artista, declasando al poder de las tecnologías artificiales. Pero para eso necesitamos la inclusión social. Si no estamos todos incluidos, no somos. Y ahí voy a apelar a algunas grandes enseñanzas de Heidegger o sus interpretaciones a través de Habermas, cuando nos dice que para ser tenemos que habitar. Pero para habitar tenemos que construir, es decir, ser parte protagónica de lo que está sucediendo. No solo habitar, sino ser parte protagónica. Entonces, esto que estoy diciendo, que representa en realidad a miles de amigos y de personas de la red FLACAM y de otras grandes universidades de América Latina, España e Italia, está queriendo decirle a cada uno de ustedes que no tendremos sustentabilidad si ustedes, los más jóvenes, los que andan por ahí atrás, no se vuelven autores del cambio de época. No actores entre millones, sino autores, cada uno de ustedes, para cambiar del individualismo a la comunidad. Inclusión social. Y el tercero, que no se llama ni proyectar el ambiente, no lo podemos proyectar, es demasiado rico, es demasiado pleno, es demasiado común. Tenemos que aprender solo a cuidarlo, como dijo el gran filósofo y religioso brasileño Leonardo Boff. Cuidarlo, como se cuida un niño. ¿Qué es la economía circular? Acá voy a ser muy breve, porque necesitaríamos un día entero, como lo vamos a tener en el encuentro. En realidad, esta charla es una charla más inaugural que magistral. Lo que estoy queriendo transmitirles, sobre todo a partir de este minuto, es, los convoco virtualmente,
tantos no cabrían en la sala preparada, virtualmente y presencialmente a todos los que puedan, a ser parte de un debate sobre la inteligencia del cambio para el bien común, que tiene que ver con, bueno, a ver, ajá, bueno, ya aquí no veo, yo voy a tener que girarme, en fin, no alcanzo a ver si tengo mis anteojos, creo que sí, ¿no? Sí, creo que los traje. Voy a ser muy rápido porque esto nos llevaría los 3 días que va a tener el Congreso, pero los quiero invitar simplemente, invitar. De la riqueza de pocos a la oportunidad de inclusión para todos. Basta de halagar que algunos sean los más ricos del mundo. Creo que hay uno así en México, ¿no? Lo que tenemos que halagar es que todos sean los más ricos de entre todos. De las externalidades negativas a la responsabilidad social. Una externalidad negativa es no reutilizar el agua potable, ¿no es cierto, Juan Ignacio? Tenemos que ser responsables de lo que hacemos y de lo que producimos, recuperando. Ay, cómo me cuesta leer acá. De la dependencia a la iniciativa, todos ustedes autores del cambio. De la explotación de los recursos a la modelación respetuosa. La discusión sobre si la minería va o la minería no va es una discusión que atenta contra el futuro del mundo. Tener más litio ahora, más petróleo ahora, cualquier tipo de energía, si no son absolutamente reciclables y recuperables, por tanto, simplemente agota nuestro planeta. Revisemos todo nuestro pensamiento, entonces, de las megalópolis a redes de pequeñas y medias ciudades, de lo exógeno a lo endógeno. Hemos hecho una experiencia reciente, nada menos que en una pequeña ciudad de Paraguay, Yaguarón, con el gran maestro Sergio Los, que ustedes van a tener como conferencista aquí mismo. Con él él lo dirigió en realidad, un gran intento de hacer que Yaguarón fuera independiente de las políticas nacionales, metropolitanas, etc. En lugar de ser devorado por Asunción, que ya tiene 2 millones de habitantes, que para Paraguay eso es medio país casi, para ser, en cambio, generador de riquezas locales. La inclusión social, de la exclusión a la educación de calidad para todos. Todo esto parte de la educación. Pero una educación que no es sesgada en disciplinas, sino, como bien dijo la señora directora, que es sesgada en la interdisciplina. Nosotros nos atrevemos incluso a decir la transdisciplina. De las externalidades negativas a la responsabilidad social, de la dependencia a la iniciativa. No, esto ya lo he leído, perdón, estaba leyendo abajo, disculpen. De la información a la comunicación, y esto es vital, vital. No necesitamos más información. Trabajando con las comunidades originarias, trabajando con el mundo ancestral, es donde podemos tener mucha más capacidad de entendernos, que no es informarnos. Informarnos genera dependencia, y la dependencia en todo caso es sostenibilidad, colonialismo puro y no sustentabilidad. Y allí quiero adherirme con este queridísimo pueblo mexicano, tan querido como el mío, para decirles no hagan más sostenibilidad, por favor independícense para ser sustentables. Y me atrevo a pedirle a España que revise la definición de sostenibilidad, que no corresponde. De la democracia delegada a la democracia participativa. Mi gran amigo también de España, para más que él diría de Cataluña, Ramón Folch, dice que elegimos un dictador cada 4 años o cada 6 años, que después quiere hacer lo que quiere. No, tenemos que participar plenamente del día a día. En Argentina en este momento hay un debate colosal, positivísimo, en que hemos empezado a revisar, todos los argentinos, que existe un Congreso que limita la potestad del Ejecutivo, que existe un poder legislativo y un poder judicial que controla a los otros, es decir, la República. Y yo creo, perdónenme
que, como decía mi presidente Alfonsín, mi predilecto presidente de Argentina, con la democracia se come, se duerme, se estudia. Sí, pero si hay república, si no, no. Si no, la democracia cae en la agregación populista, fácilmente. Del consumismo al desarrollo saludable. Y acá tenemos un brasileño magnífico que habla de que para ser sustentable tenemos que ser antes saludables. La sustentabilidad empieza por la alimentación, empieza por la gimnasia, empieza por la buena educación física. La sustentabilidad nace en la salud. De la vivienda social a la ciudad social. Esto, señores, en un país que ha construido 5 millones de viviendas sociales, de los cuales sé que muchas de ellas están abandonadas y sujetas a manipuleos fascistas, creo que tengo que decir con mucha fuerza que aprendamos a hacer la ciudad social, que la gente se hace sola sus magníficas viviendas, como se la hizo en todos los centros históricos de México. Bueno, de las áreas naturales protegidas al paisaje integral protegido. Aquí quiero hacer un énfasis y decirles que con la conferencia de Sergio Guevara, que van a tener en este mismo encuentro, ustedes podrán saber mucho más de lo que estoy queriendo decir. Tenemos que proteger todo el paisaje, no las áreas protegidas, asumiendo que el resto ya va en degeneración. No, como dice la UNESCO en la década de la UNESCO de la regeneración, tenemos que regenerar todo el territorio, todo el planeta, protegiendo el paisaje, como bien hace mi querido amigo Rafael Mata aquí presente. ¿Cierto, no, Rafael? Sí, lo estás haciendo y lo va a mostrar. Bueno, señores, del patrimonio, esto me parece muy importante decirlo en una facultad de arquitectura, del patrimonio monumental a nuestro patrimonio común y cotidiano, el mole, la música, las costumbres, vivir la calle. Eso México tiene así una virtud, no vivir las casas, vivir las calles. Eso es una revolución hacia adentro y por lo tanto hacia el pasado más profundo y hacia el futuro más esperable. Bueno, y termino de la visión fragmentaria a la cultura contextual. Bueno, no, ya iba a darles más ejemplos, creo que ya no los necesitamos, voy a ir terminando. Tenemos que ir a unas grandes orientaciones. Políticas de paisaje integrado y articulado. El paisaje como la principal política de justicia social. El paisaje es todo, vivir en el mejor lugar, todas las gentes. Y reconocer que muchos de los más pobres de México viven en los mejores paisajes. Los pueblos maravillosos que siguen teniendo ustedes, degradados por una arquitectura espantosa de materiales modernos. Por lo tanto, la valoración de lo propio. Ahí está la calle. La foto muestra la calle. Podría ser de México, de Bolivia, de Perú o de otro país. El patrimonio entre todos, no de algunos expertos, constituido por la voz y el hacer de todos. Y la educación por proyectos. El proyecto es el mejor vehículo del cambio, la revolución más que por palabras. De la educación de nociones, de matemática, de historia, de religión, de esto, del otro, a la educación para la resiliencia, para el salto profundo hacia el cambio. Tenemos que educarnos para el cambio profundo. La nueva modernidad es la educación para el conocimiento compartido. Yo creo que en una universidad habría que borrar las facultades y volver a tener centros de talleres compartidos. Con los economistas al lado de los arquitectos, con los alumnos al lado de los profesores. Es la única manera de superar las divisiones fragmentarias de la cultura, de la fragmentación disciplinaria. La cultura, ¿saben de dónde apareció la palabra que había que crear las disciplinas? ¿Lo saben esto? La trajo nada que menos que Napoleón Bonaparte, el gran emperador que destruyó la Revolución Francesa, que destruyó la libertad, igualdad y fraternidad,
llegó a la Sorbona de París y dijo, no, esto es muy espiritual, muy teológico, había que disciplinar el conocimiento creando la fragmentación. Así nomás, hay que reconocerlo, así pasó. Señores, ojalá que este encuentro sea mucho más rico que mis palabras. Simplemente trato de empujarlos, de crear una primera sensibilidad, la primera reacción a lo que vamos a compartir en este encuentro, porque las mesas temáticas ya están formadas por mucha gente inscripta de muchos países de América Latina, algunos países de Europa, y vamos a poder discutir estas inteligencias para el bien común. ¿Corresponde salvar algunos trozos de patrimonio porque el resto está condenado a la degradación? ¿O corresponde mirar el todo y volverlo mejor para todos? De esa misma manera tenemos que pensar en los cambios, pensar hacia dónde vamos, replantear la universidad, replantear las políticas, y para ello nada mejor que el debate, el diálogo y la búsqueda de conclusiones para todos. Yo estoy muy satisfecho de representar aquí a la Red FLACAM de 10 países de América Latina y de 22 universidades, entre ellas esta universidad con la cual tenemos un convenio de cooperación ya hace tiempo. Muy preocupado de que les haya podido transmitir esta necesidad de entrar en el cambio de época y esperanzadísimo que con la contribución de las grandes conferencias que tendremos y del conocimiento de todos ustedes, de los relatores que FLACAM pone a contribución, de los moderadores que esta universidad pone a contribución, el debate sea lo más rico, diverso, provocativo y auspiciador de un mañana mejor. Muchísimas gracias. Estamos atentos a los cuestionamientos que surjan en este momento para el doctor. Bien, por acá, si me ayuda la gente de producción, te van a acercar un micrófono y agradecemos que lo hagas de manera clara y concisa. Gracias. Gracias. No me dio mucho tiempo de pensar, pero lo intentaré. Hola, profe. Dentro de lo que es los auges tecnológicos y todo este universo entero de nuevas tecnologías y avances, etcétera, inteligencias artificiales, ¿qué tan contrario piensa que es a los valores de sustentabilidad? Y pues sí, los valores de sustentabilidad que definen una ciudad buena, una ciudad bondadosa, una arquitectura bondadosa con las personas, con el ciudadano promedio. A ver, yo entendí poco. ¿Quieres saber qué pienso de las ciudades? Bueno, es mi tema. En realidad es mi amor temprano y sigue siéndolo. Quiero que sepan también que planifiqué esta ciudad. Hicimos el plan de desarrollo del Estado y de la metrópolis. Y está aprobado. Si uno entra en internet lo encuentra aquel proyecto que yo hice. Lamentablemente sé que está muy poco aplicado. Pero esto no importa porque existen los Abiel Treviño, existen los Juan Ignacio Barragán y muchos otros que quizás puedan ir consiguiendo más y mejores cambios de los que yo produje. Pero la síntesis sería la siguiente. La ciudad es heredera de la civilización y la civilización es heredera del paso de la vida gregaria, de la vida nómade a la vida gregaria y sedentaria. En las primeras ciudades, las ciudades eran pequeñas, eran todas de escala humana. Y en tiempos de paz, el territorio que las rodeaba era parte inherente a una sociedad urbano-rural. Si no volvemos a esa ciudad, ahora se dice, por ejemplo, de 15 kilómetros o de 15 metros de velocidad
o metros de distancia. Si no volvemos a una sociedad coloquial, fundada en el diálogo, no tendremos sociedades sustentables. Pero para que una ciudad esté fundada en el diálogo, nosotros, los arquitectos, pero también los ingenieros y algunas otras ramas por ahí, tenemos que cambiar totalmente, pero totalmente nuestro enfoque. No es cuestión de más tecnología, no es cuestión más de más viaductos, es todo lo contrario, es cuestión de reciclar lo que tenemos, cuidar lo que tenemos, recuperar lo que tenemos. Monterrey tiene un importante centro histórico, no termina de salir a la luz porque no le dan sentido de mercado y entonces queda más abandonado que vivido, a pesar de algunas lindas actuaciones recientes. Entonces, la ciudad tiene que ser nuevamente la escuela de Atenas, precisamente como el cuadro que acabo de mostrar. Hay intentos, se han hecho incluso en Ciudad de México, algunas aportaciones importantes, pero luego están devoradas por 30 millones de habitantes. Entonces hay que ir al fondo, no es la arquitectura lo que lo va a salvar, no es la ingeniería lo que lo va a salvar. Son los nuevos atributos del diálogo como la inteligencia revolucionaria. No es la artificial, el diálogo es la inteligencia revolucionaria. Y las ciudades tienen que ser la sede del diálogo. Enseñemos a los arquitectos a crear espacios de diálogo, como la Escuela de Atenas, y no hacer torres cada vez más escandalosas y más altas, injustificables energéticamente, por ejemplo. Gracias. Gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Me ayudan, por favor, con los micrófonos? Hola, buenas tardes. Sabiendo que usted ayudó a planificar la ciudad de Monterrey, ha visto que desde que se hizo hasta la actualidad se han estado borrando esas diferencias entre zonas urbanas, zonas de gente a zonas de industria, por la naturaleza de que Monterrey siempre ha sido una zona industrial. ¿Piensa usted que esa mezcla de que la industria esté en las áreas sociales y de diálogo deteriore más rápido la manera en que nosotros como ciudadanos cuidamos los recursos que tenemos aquí en la ciudad por darle prioridad a la industria y no a la gente? ¿Qué industria tendremos dentro de 20 años? Antes tuvimos y parecía que era el culmine del mundo, las fundidoras. O sea, las industrias de hace 100 años no tienen nada que ver con el presente. Hoy ya tenemos industrias mucho más electrónicas, nuevamente volvemos a la sociedad del conocimiento y producimos a nivel global en pequeña escala. Revolución que yo creo que iniciaron fundamentalmente los japoneses enseñándole a Occidente a cómo transformar también sus industrias. ¿Qué industria tendremos dentro de otros 20 años? Yo creo que la industria termoindustrial, van a escucharlo esto explicar seguramente por el gran conferencista Sergio Loss, que van a tener, no sé si es mañana o pasado, ¿no? Sí. Lo van a escuchar por Sergio Loss, no hace falta que yo me extienda. Todos vivimos la sociedad termoindustrial, basada en la explotación de recursos minerales fundamentalmente para obtener energía. Claro, la energía es necesaria, estamos refrigerando este lugar, estamos teniendo luz. Yo vine en un jet desde Argentina en apenas 9 horas, pero si seguimos explotando de esta manera lo inagotable, no tendremos mundo dentro de 20 años. Yo creo que la industria siempre ha sido inteligente y va a seguir siendo inteligente, buscando una industria que recupere las cualidades del buen vivir. Por ejemplo, una industria de la salud, por ejemplo, una industria de la alimentación, por ejemplo, una industria del deporte. No sé más que decir, porque eso va a pasar dentro de 20, 30 años, pero la tendencia va por ese lado, ¿no? Y en esa tendencia, ¿qué tiene que ver una ciudad industriosa, gigantesca? Es para el hoy, no es para dentro de 20 años.
Y no podemos proyectar una ciudad, el artefacto más inteligente que ha creado la humanidad, según Luz Mumford, para el día de hoy solamente. Tenemos que pensar en una sociedad del cambio, en una aldea del cambio. Y uno de los principios básicos de eso es simplemente la descentralización, que las cosas vuelvan a ocurrir en todos los pueblos de México, porque ya la logística para acortar las largas distancias se está transformando en la principal inteligencia del mundo que está muriendo y en la peor inteligencia del mundo que viene. La logística es mi enemigo en este momento, cada vez más, porque es la que nos dice, traigamos de Argentina la carne, llevemos a la Argentina no sé qué, consumiendo recursos no renovables, generando un estrés mundial del comercio, de la bolsa, de la banca. Es una locura. Hay una pequeña y nada gigantesca película reciente que se llama Una buena cosecha. No sé si la vieron, es muy bonita, donde un gran jeque de la bolsa de Londres va casualmente a un pueblito del sur de Francia, podía ser de España, podía ser de Italia, podía ser de Portugal, podía ser quizá de Alemania, para ver lo que el tío había vivido. Y se queda viviendo porque encuentra la vida y no el dinero. ¿Quién nos dijo que el dinero es la solución? Los interesados en que se reproduzca el dinero. Entonces, la industria del futuro ya está siendo una industria del conocimiento, pero ese conocimiento orientado a la sustentabilidad y no solo a la artificialización tecnológica. Gracias. Gracias, doctor. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tal? Buenas. Disculpe, usted dijo que los arquitectos debemos enseñar a saber... ¿Podés acercarte un poco porque no escucho bien el sonido? Ok. Eso. Usted dijo que los arquitectos debemos enseñar a saber vivir, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Qué bueno. Bueno, nosotros tenemos desarrollado, lo dijo alguien, lo dijo Carlos Gómez, hemos desarrollado toda una metodología para eso, mi amigo. Y estamos replanteando los sistemas de composición artística, cómo se compone, cómo se crea. Tiene que ver con un cambio neurológico, absolutamente. Sabemos, lo decimos que es el corazón, pero en realidad todo procede de aquí. Tenemos que poder ordenar nuestro pensamiento caótico, que es el signo de la humanidad. Somos los dueños del caos, no de repetir siempre lo mismo como hacen la mayor parte de las especies, ¿no es cierto? Nosotros salimos de esa circularidad homeostática, positiva pero plana, a un cambio helicoidal, y no sabemos dónde vamos a llegar. De ahí que lo que enseñamos esencialmente es a proyectar la helicoide, es decir, a proyectar los cambios. En lugar de que la arquitectura hace obras maestras singulares para clientes especiales y, si es posible, para que duren la eternidad, pero fíjense, miremos para atrás. ¿Qué ha durado de Egipto? Su cultura popular, no sabemos mucho de ella. Sus escrituras sabemos algo, no mucho. Sus pirámides, lo más grueso, lo más hard. Ese tiempo ya pasó. Hoy tiene que durar la conciencia humana, tiene que durar la sociedad, tiene que durar el planeta, porque es un único soporte. Hay que proyectar el planeta y no las pirámides, ¿me explico? Y la arquitectura tiene un don maravilloso, compartido con la geografía. Con la grafía del mundo es la geografía, la grafía, el dibujo. Yo asumo eso mismo y mi anteúltimo libro se llama Dibujar el mundo. Los arquitectos tienen que agregar al conocimiento del trabajo social el dibujo como herramienta de plasmación de esa revuelta del conocimiento. ¿Se entiende lo que digo? Dibujar el mundo
no dibujar los edificios. Y los edificios como parte del mundo, pero no el mundo soportando los edificios. Joven, lo estamos haciendo y te quiero dar una noticia más, un poco revoltosa, perdónenme, autoridad de esta casa, un poco de revuelta. Esta casa tiene diseñada una maestría en arquitectura que le hicimos con queridos profesores de la casa, que en aquel momento, hace 4 o 5 años, no funcionó y tendremos que volver a sentarnos a charlar a ver si funciona. Aprender a dibujar el mundo, los arquitectos con los geógrafos y también con los ingenieros que quieran dibujarlo bien, como los Eiffel, o también con los sociólogos que quieran tomar un lápiz también y expresarse en el territorio, o una cañita para dibujar en la arena, ¿se entiende? Cuando se dice que Roma fue dibujada en el piso hace 4.000 años, 5.000 años, allí estaba la esencia de lo que Roma sigue siendo hoy. Pero en lugar de dibujar los edificios y la tecnología para soportar la carga de los edificios, dibujar el manejo de los recursos de la tierra para que permanezcan sanos y durables. Ok. Y bueno, una duda a todo esto. ¿Cómo podemos hacerlo si hay un serio problema con No lo entiendo. los trabajos de arquitectura, ya que hay escasez en nuestro campo laboral, porque la mayoría lo abarca gente que no dibuja el mundo? No, yo no lo entiendo. Repite La pregunta sería, ¿cómo podemos llamar la atención para dibujar el mundo? ¿Cómo podemos? Sí. Porque muchos dibujarán más que nada los edificios que dibujar o dedicarnos a cuidar el mundo, más que... Pero muy fácil, muy fácil. En Tepoztlán, Cuernavaca, Morelos, donde acabo de estar, las casas son muy feas. Las hizo la gente como pudo, cuando pudo, pero las calles son muy hermosas y están llenas de vida. En Tepoztlán todavía se vive la calle. Tenemos que aprender en concreto, bajo la tierra, aprender a dibujar las calles, aprender a dibujar los árboles, aprender a dibujar el agua que atraviese todos nuestros sembradíos. Tenemos que aprender a dibujar el pasado, que es el futuro. Ok, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Había una pregunta más por allá en el extremo derecho. Me llamo Arturo, soy de diseño, no solo de arqui. Y me gustaría preguntarle cuáles son las propuestas que nos comenta para una, ¿cómo era? Que decía, algo, bueno, que no sea una explotación, sino que el manejo de recursos respetuosamente, o sea, como qué propuestas, por ejemplo, para no impactar tanto en el ambiente y así mantenerlo por mucho más tiempo. Nosotros tenemos toda una metodología desarrollada. Lo primero que hacemos es entender el lugar donde vivimos, pero profundamente la llamamos la ecoforma, la forma de la tierra donde vivimos. Pero, como decían, como la Pachamama, como lo que se descubre en un temazcal. Pero generalizando esto, lo tenemos que hacer ante todo, como dijo Heidegger entonces, habitando nuestros lugares y no deseando ir a Londres o a París o a Nueva York, viendo nuestros moles, vuestros moles, como la mejor tecnología, mejor que un Mercedes-Benz, sabiendo que no es con automóviles eléctricos que termina el problema de congestión en las ciudades, sino sacando los automóviles, aunque sean eléctricos. Y esto, en realidad, es pasar la ciencia al arte. El arte traduce profunda, no sé si el arte de hoy, ahí me preocupa, pero cuando digo arte me refiero a un arte popular, aborigen, profundo, las danzas de muchos pueblos originarios de este maravilloso país, o me refiero a las obras cumbres de la literatura. Y sobre todo tenemos que pensar que depende de nosotros la esperanza en el futuro y no depende de nosotros que se acumule el crecimiento. ¿Me explico? No es consumiendo más que aseguramos
justicia económica de México, sino en todo caso es consumiendo distinto. Y en ese sentido quiero decirles que a mí me parece que una de esas tecnologías del futuro es el maíz, con la cual puedo producir todo tipo de alimentos, todo tipo de sembradíos, todo tipo de culturas, todo tipo de artes. El maíz, solamente el maíz. Bueno, no quiero abusar de ustedes y yo me siento muy, muy grato acá, pero también sé que vamos a escuchar muy buenas aportaciones de los que siguen y le agradezco a Mundo Sustentable que se haya ocupado de juntar gente linda, gente interesante para tener un debate. Así que otra vez, muchas gracias. Gracias, doctor. Para dar continuidad al itinerario de esta tarde, antes de entregarle al doctor la constancia de participación en esta conferencia magistral, quiero recordarles y agradecer también la presencia de quienes están recibiendo la señal vía live a través de los canales institucionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la gente que se encuentra de manera presencial. Doctor, permíteme un minutito, doctor. Un segundito, doctor. Vamos a entregarle la constancia vía el doctor Abiel, si me permites, para darle ya entrega de su constancia de participación, que es uno de los documentos que se están ejerciendo como evidencia de su colaboración. El documento dice de la siguiente manera: la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Red del Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales otorga el presente reconocimiento al doctor Rubén Pecci por su valiosa y destacada participación como conferencista magistral con el tema Cambio de paradigma hacia la sustentabilidad, hacia la inteligencia del bien común, dentro de las actividades del Encuentro Internacional de Inteligencia del Bien Común, marzo 2024, lo firma la doctora María Teresa Cedillo Salazar, directora de la Facultad de Arquitectura. Le brindamos un caluroso aplauso al doctor Pecci.